Buenas, buenas. Bienvenidos a EduAction, su podcast. Este es el segundo episodio. Hoy tenemos un gran invitado, al doctor Juan Antonio Pérez. Él es conferencista, escritor, experto en programación neurolingüística. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Privilegio estar aquí en el segundo episodio. Me hubiese gustado estar en el primero, pero bueno, estamos en el segundo, estamos bien. Siempre, siempre es muy, muy importante porque ahora hay un poquito más de experiencia después del primero. Entonces, vamos puliendo. Por lo menos en mi caso. Todo está bien, vamos. Adelante, cuéntame. Bienvenido. Bueno, realmente el podcast se trata de una conversación muy cotidiana del tema de educación y cómo utilizamos la educación no solamente formal, sino la informal, cómo la vivimos a diario, cómo la vivíamos en nuestra época más joven y cómo la vemos a futuro. En este caso, podemos comenzar en nuestra experiencia o su experiencia cuando estábamos en el colegio, cómo era la educación, cómo la veía y cómo la percibió. Muy bien. Fíjate que cuando dices eres experto en PNL, realmente la palabra experto, ¿verdad? Viene de la experiencia. Y obviamente un médico que ha operado cerebros durante 20 años se ha equivocado más que un médico recién graduado de neurocirujano. Y justamente esa experiencia es lo que hace que cuando abre, ¿verdad?, ese cráneo y ve ese cerebro justamente a la parte donde tiene que operar, en base a su experiencia, su cerebro de manera automática hace, primera palabrita rara, hace una búsqueda transderivacional, es decir, busca lo más parecido y en ese momento las personas comunes y corrientes dicen mi intuición. Sin embargo, es imposible tener intuición sin una experiencia previa. Por lo tanto, él, a la hora de comenzar la operación, gracias a esa experiencia, gracias a haberse equivocado mucho más que el novato, muy probablemente la operación sea un éxito. El sistema educativo mundial, a excepción de donde tengo una alumna en Holanda, utiliza el sistema de la pedagogía, ¿verdad? Para los niños y ya para los adolescentes y los adultos, la andragogía. Sin embargo, este modelo es tan obsoleto como cuando los seres humanos, y cada vez que yo digo nosotros, hablo de nosotros como seres humanos, en el momento de nosotros que somos una secta de la PNL, ¿no? Nosotros como seres humanos, matábamos vírgenes para que viniese el dios de la lluvia y las cosechas fueran abundantes. Afortunadamente descubrimos el ciclo hidrológico, en donde el agua se evapora por el sol, dependiendo de la temperatura se condensa lluvia, granizo o nieve y luego cae por la fuerza de gravedad. Aunque en el sistema educativo todavía seguimos matando muchas vírgenes, porque literalmente en ningún momento las personas que están a cargo de este proceso en donde teóricamente estamos educando, formando las mentes más jóvenes o las mentes más fértiles, nunca le damos la oportunidad a el avance, el progreso. ¿Tú te imaginas que hoy en día, 2023, en tu casa, al menos que seas un coleccionista, veas un programa de televisión, un partido de fútbol de la NBA, con un televisor blanco y negro que tienes que cambiar el canal poniéndote de pie, cambiando la perilla, crack, 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 crack? Y acuérdate que de vez en cuando la señal empieza a moverse, entonces abajo había una perillita, ¿te recuerdas? Porque la imagen empezaba a ser así y la nivelabas. Porque el cerebro ha evolucionado. La manera de cómo nosotros podemos enseñar ha evolucionado. Lamentablemente, muchos sistemas educativos se han quedado en los 1800. En la perilla. Y justamente es la respuesta que te voy a dar. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo por primera vez en nuestros lóbulos frontales, nosotros de manera innata, de manera inconsciente, juntamos o se empieza a formar una unión de neuronas que están libres y empieza a crearse una red neuronal. Entonces, la primera vez que tú comienzas a amarrarte las trenzas, tú te sientes torpe. Y entiende bien torpe porque te sientes como incompetente.
Y la persona que es incompetente simplemente carece de las competencias o de las habilidades. Estamos hablando de algo motriz. Entonces, vienes, haces la primera orejita de conejito, luego la otra orejita de conejito, como me enseñaron a mí, luego la orejita pasa por debajo de la otra y la jalas. Sin embargo, mientras que estás haciendo eso, esa torpeza, ¿verdad? Cada vez que practicas, más neuronas libres se van uniendo a esa red neuronal. Tal vez al principio esa red neuronal comienza, por decirte algo, como una luz de tungsteno, de esos bombillos antes que nosotros hacíamos así para ver si se quemó. Bueno, justamente cuando tú conectas ese bombillo, tenía dos alambres y en medio de los dos, uno del material tungsteno. Y cuando tú le dabas al bombillo, al encendedor, él se calentaba tanto que alumbraba. Hoy en día utilizamos otra tecnología. Sin embargo, cada vez que tú practicas, ¿verdad? Agarro con mi dedito la primera orejita, la segunda, y le voy dando hasta que lo hago, ¿verdad? Más neuronas se van integrando hasta que llega un momento en donde tienes una anguila, ¿no? Lo que era una red neuronal así prácticamente chiquitica, ahora tienes un cable de 220 y eso permite ahora que tú, mientras que estés hablando, llevando tu conciencia a la conversación, te agachas, te amarras las trenzas sin saber cómo conscientemente lo hiciste porque ya lo tienes aquí. Una vez que ya eres competente, inconsciente, porque si yo te pregunto a ti, tú manejaste de ahí de tu casa, de algún sitio al estudio, ¿cierto? Sí. Si yo hubiese estado ahí apenas llegaste y te digo, ¿cuántas veces frenaste? ¿Cuántas veces aceleraste? La respuesta es una sola, ni idea. Ahora, lo que jamás puedes negar es que en el mundo verdadero, nada en lo efímero, lo espiritual, en el mundo verdadero, usted frenó, aceleró, puso luz de cruce, tal vez retrocedió. Y aunque en ningún momento conscientemente lo sepas, lo hiciste. ¿Por qué? Porque todo comenzó como hemos hecho desde que nacemos. Comienzas la primera vez a hacer algo, en los lóbulos frontales se empieza a crear una red neuronal y cada vez que practicas, más gruesa o más neuronas se van integrando hasta que llega a donde la magia, como nosotros decimos en la PNL, ocurre, en donde te vuelves competente inconsciente. Así de sencillo. Ahora, fíjate que hay algo bien particular, porque nosotros conscientemente sabemos que una persona que fuma, primero, es un vicio bien idiota porque te estás matando. Todos sabemos que es un vicio, entre comillas, malo. Ahora, esa persona que fuma, vamos a suponer que está en el estudio y lo llama ahorita el abogado y le dice, mira, el container que mandamos para Colombia lo detuvo la policía. Y entonces la persona sale y tú ves que está afuera y se fuma 6 cigarros en la conversación, ¿no? Mientras que está hablando 1 hora. Cuando la persona entra, ¿tú crees que sabe cuántos cigarros se fumó? Obvio que no, Claro, es porque inconsciente. para nuestro cerebro, una red neuronal es simplemente un hábito y jamás distingue lo que es bueno o malo. ¿Okay? Esto es la primera cosa que quiero que aprendamos porque nuestro cerebro funciona de una manera maravillosa. Cuando nosotros estamos en el colegio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el colegio, yo quiero que ustedes recuerden tu profesor o profesora favorita. Favorita en el momento en que estaba buen moza o no. Que las clases eran divertidas, que tú literalmente te reías, participabas. Y si yo te pregunto a ti, normalmente para esos exámenes, ¿tú estudiabas o repasabas? Definitivamente el repaso era lo más común. Exacto. Ahora. Vámonos con tu némesis. El profesor o la profesora que a tu criterio le tenías rabia, las clases eran aburridas, le tenías miedo, qué sé yo. O es capaz que era el de castellano y tú después estudiaste castellano en literatura y tú dices, bueno, pero era incongruente, sí, tenía el talento. Ah, ninguna relación tiene con eso, ¿ok? Entonces, Usted ahora como que vamos con estudió tu mi vida. némesis. Vamos con tu némesis. El profesor o profesor que para ti era todo lo contrario al primero. ¿Lo recuerdas? ¿La Claro, recuerdas? Normalmente ese sale, eso sale claro. primero, ¿no? Ok. Ahora, para esos exámenes, ¿tú repasabas o estudiabas un poquito más que la otra materia? Para mí era estudiar la materia más pesada que tenía. Exactamente. Ahora. ¿Te recuerdas cómo nuestro cerebro, ¿verdad? Como nuestro cerebro graba la información, ¿cierto? Cuando tu estado interno es positivo, entiéndase positivo, cualquier emoción positiva, estás divertido, te ríes, lo que sea, esas redes neuronales que se están formando, como tu estado es positivo, tu cerebro de manera automática libera
unos neurotransmisores que son dos. Cuando tu estado interno es positivo, liberas neuroexcitantes, liberas serotonina, liberas la mamá de todas que se llama la oxitocina, que de por sí a los niños que son autistas, que les cuesta reconocer expresiones faciales cuando hemos inyectado, acuérdate, yo no, los seres humanos como raza, ahora inyectamos a los niños con oxitocina, reconocen expresiones faciales. ¿Okay? Entonces, cuando tu estado interno es positivo, liberas esos neurotransmisores de los neuroexcitantes. Entonces, ahora eso es como abono, como abono. Y esa red neuronal que se está creando de una manera de cómo entra la información a nuestro cerebro. La única manera son de nuestros cinco sentidos. Tú en tu mente puedes ver cosas, puedes recordar sonidos o imaginar sonidos, puedes recordar sensaciones o imaginar sensaciones, olores y sabores. Por eso tú cuando repasabas en tu mente, tú veías como una película como si la clase hubiese sido hace una hora y es capaz que fue hace 3 semanas y recuerdas perfectamente que el profesor dijo esto, no se va a prometer y lo estás viendo a través de tus ojos y recuerdas lo que escribió. ¿Por qué? Porque tu cerebro estaba inundado con esos neuroexcitantes y esa red neuronal la creamos de manera fértil. Hoy en día, Ahora, vamos por el otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en clase y estás así? Asustado o nervioso o con miedo o con rabia o aburrido. Ahora tu cerebro también libera otros neurotransmisores que, qué casualidad, ¿cómo se llaman? Neuroinhibidores. Entonces, tu cerebro lo que está captando a través de tus cinco sentidos, adivina qué, está como en un modo hielo. Prácticamente nada entra y por eso tenemos examen de física de despeje. Yo fui para la clase. Claro, vale, si hasta pasaste y el profesor te dijo animal y todo. De verdad, puede ser. Porque tu cerebro literalmente estaba congelado. Entonces, la respuesta a tu pregunta, después de contarte, ¿verdad? Cómo entra la información en nuestro cerebro, es la educación tiene que ser principalmente un manejo del docente o de la profesora para manejar el estado interno de sus alumnos. Si sabemos que la educación va en base a los neurotransmisores que los alumnos están liberando en ese momento, entonces justamente el profesor debería de aprender ciertas dinámicas antes de educar, porque la educación va de la mano del estado interno del alumnado. hoy en día se habla mucho de la enseñanza por competencia, como bien lo decía, pero ya hay profesores que lo vienen aplicando desde hace muchos años. Eh, Totalmente. Como decía usted, bien en una clase que la hagan más divertida, que en vez de sacar el cuaderno y tomar nota, porque mientras que yo dicto más nadie habla, eh, yo he hecho un cuento, lo hacemos a nivel o a manera de juego y yo sé que mis alumnos van a captar un poco más la información que voy a dar. ¿Qué herramientas puede haber en un aula donde hay 20 alumnos de porque esos 20 alumnos son distintos, diferentes, cada uno del otro. Y no solamente en sus costumbres, sino también en la forma de pensar y de captar la información. ¿Qué herramientas podemos darles a un profesor en un aula para que la mayor cantidad de alumnos le puedan captar lo que el profesor quiere transmitir? Claro. Fíjate que lamentablemente ojo, lamentablemente yo hice el curso del componente docente, ¿no? Avalado por la UNESCO, entonces ahora puedo quemar caucho en muchas universidades dentro del salón, ¿no? Y lo hice por un solo motivo, ¿no? Para mí la educación formal es algo arcaico completamente y de por sí yo hago una certificación internacional como el primer nivel de practicante en 7 días. Y colegas míos del mundo universitario dicen, ¿cómo puedes dar un programa de 2 años, que es un diplomado en cualquier universidad, en 7 días? Porque yo utilizo la PNL para enseñar PNL. Me explico. Una de las cosas que sabemos desde hace años y ahora las neurociencias están diciendo, oh, es verdad, cosa que en la PNL nunca nos interesaba porque la gente dice, la PNL es una pseudociencia. No, para nada. La PNL es una tecnología mental en donde a ti te enseñamos habilidades
y la suma de ciertas habilidades en cierto orden crean una técnica. Por lo tanto, si yo voy a trabajar contigo, yo voy a trabajar contigo como lo que eres, un individuo. En la ciencia, yo utilizo lo mismo contigo que con otra persona y si contigo obtengo un resultado diferente, tú eres una anomalía. Por eso nosotros nunca seremos una ciencia, somos una tecnología mental. Un docente cuando habla, recuerda que hace años, este científico del Medio Oriente, Meravian, que vivió aquí en los Estados Unidos, porque se murió hace poco, a finales de los 80 en California, hizo un estudio que dijo, después del estudio, de la comunicación tenemos tres tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, las palabras, el lenguaje paraverbal, el tono, y luego tenemos el lenguaje corporal. Él en su momento dijo, el 7% de la comunicación son las palabras, perro. Luego el 38% es el lenguaje paraverbal, que es el tono. Perro, 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 perro. Y luego el 55% es el lenguaje corporal. Ahora, eso tenía mucho sentido cuando lo dijo y afortunadamente a mediados del año 2000, antes de morir, él nuevamente saca un video y dice, ese estudio es obsoleto porque nosotros lo utilizamos dentro de los laboratorios en el sótano de la Universidad de California. O sea, en ningún momento había un contexto de la mamá gritándole al niño, de la mamá hablándole a la señora. Sin embargo, sí nos dio los pasos para poder entender un poquito más cómo nosotros recibimos el mensaje. Cuando nosotros sonreímos con dos elementos principales de nuestro rostro. Tú puedes sonreír, y por favor hazlo, sonríe nada más con la boca sin los ojos. No, pero sin poner los ojos chinos, nada más, exacto. Ahí pareces un perro depredador o un lobo que está literalmente acechando. Ahora sonríe con los ojos. Ahora mi cerebro y mis neuronas espejo reaccionan ante algo conocido y entonces ahora me da por reír, ¿no? En el momento me estoy burlando de ti, simplemente estás accionando mis neuronas espejo. ¿Me estás viendo ahorita bien, no? ¿Me estás viendo bien la cara? Sí, sí. Ok. Fíjate que inconscientemente quieres... Bueno, Sí, ya sí. lo hiciste. Levanté mi ceja, Es la misma levanté mi expresión. ceja y tú inconscientemente dices, me toca a mí, tengo que decir algo, quiero hablar, o tengo que hablar. Y cuando tú enseñas negociación, el levantar la ceja, literalmente le dice a la mente inconsciente de la otra persona que te toca a ti. Que responda. Tú reaccionas inconscientemente. Por lo tanto, un profesor que aprenda a manejar su estado, ¿verdad? Puede hablar y cuando esté hablando, tú puedes utilizar tu tono, tus expresiones faciales, tu lenguaje corporal para que creas una montaña rusa de emociones mientras estás enseñando, ¿no? Y nosotros comenzamos, yo nada más le enseño a los profesores de preescolar, yo nada más enseño a los profesores de preescolar, porque son para mí la base, ¿no? Sin Acuérdate duda. que más o menos los primeros 7 años de nuestra vida, nosotros creamos las improntas que, como nuestro cerebro está normalmente en ondas teta, la conciencia, el poder juzgar, el poder decir, no, esto en ningún momento eso está. Y prácticamente nuestra mente inconsciente graba todo sin emitir ningún tipo de criterio. Entonces, cuando la mamá le dice al papá, ay, tú sí eres loco, con ese tono, ay, tú sí eres loco, el niño o la niña que está escuchando eso está como esas taquígrafas en los juicios orales. Papá es loco, sé con mi mamá. Y eso es la lluvia enferma, la lluvia enferma. Y esas creencias literalmente es lo que nosotros llamamos impronta y después tú andas en el mundo operando en base a esas creencias. Entonces, cuando un profesor de preescolar va a enseñar matemáticas, va a enseñar a cómo dibujar, de repente empieza. Ayer estaba caminando por el bosque y de repente vi en la distancia un perro y dije, wow, yo recuerdo cuando pequeño me enseñaron que un perro se escribe primero con la P y luego viene la E. Y creo que después viene, y de repente tú empiezas a ver cómo los niños reaccionan ante el tono de curiosidad que él está utilizando. La R, profesor.
Entonces, literalmente, a través del manejo de tu tono, a través del manejo de tu tono, en donde estás en curiosidad, de repente sorpresa, de repente chiste, de repente tal, tú haces que los niños estén atrapados dentro de la historia. Porque el principio básico de cómo nosotros entendemos el lenguaje es que si yo digo ahorita dinosaurio, usted en ningún momento en su mente vio una tuerca. Bueno, ahora estás viendo la tuerca porque dije tuerca. Claro. Para poder nosotros entender el lenguaje, y esto es una de las cosas que la educación formal todavía le da una hernia en el cerebro para poder digerirlo, es que nosotros utilizamos el lenguaje de manera asociativa. Si yo digo perro, usted imagina un perro. Y si digo perro grande, es capaz que el perro que tenías lo cambiaste por otra raza, o si era grande lo dejaste así, o si era pequeño le diste unas pastillas de esteroide y lo pusiste grande. Ahora, el perro original que te digo, que tú tenías, si te digo perro pequeño, ahora hiciste una de las tres. O lo dejaste igual, o lo empequeñeciste, o cambiaste la raza. Y si digo azul, elefante ayer murió, date cuenta que gramaticalmente esa frase está mal dicha, según la academia. Ahora, como cada palabra tú la asocias, tú entendiste lo que quise decir. Claro. Y así es como funciona el lenguaje. El lenguaje lo procesa la mente inconsciente. El lenguaje lo procesa la mente inconsciente. Entonces, cada vez que tú estás hablando, tú inconscientemente estás buscando la asociación, ya sea algo visual, algo auditivo, algo kinestésico, olfativo y gustativo. Entonces, cuando tú como docente empiezas a utilizar tu lenguaje de una manera asertiva, obviamente vas a manipular. La gente dice, doctor, manipular es una palabra mala. Perdóname. Ayer mi señora estaba amamantando a mi bebé y el seno derecho se quedó sin leche y manipuló a mi hija para el seno izquierdo. No, pero eso es otro tipo de manipulación. Mira, lo dije ayer en el seminario, deja la estupidez, porque manipular literalmente es una palabra. El contexto es lo que le da el significado. Sin duda. Entonces, las palabras son literalmente palabras. Entonces, tú como docente puedes manipular a tus alumnos para que en su mente vayan creando las películas con sonidos, con emociones. Aparte de eso, si tienes su estado interno positivo, obviamente ahí es donde está. ¿Qué quiere decir? Para nosotros los venezolanos, que tienes que tener al conde del Guácharo dando física de tercer año. No. Sin embargo, sí le puedes enseñar al docente de física diferentes dinámicas en donde le cambie el estado interno y luego utilizar un lenguaje asertivo justamente para que las clases sean, primero, dinámica, participativa, y aparte de eso, quieren más. Porque acuérdate que queremos más. Otra cosa que nosotros lamentablemente nos negamos a hacer, y nosotros en la PNL lo utilizamos, es que si yo, por ejemplo, te hago un examen, que por si nunca hacemos exámenes escritos, sino tú me tienes que demostrar lo que yo te pido, pero vamos a suponer que es un examen de matemática de un niño de tercer grado y son sumas o de segundo grado, sumas de un solo factor, no, 3 más 5, 8 más 2, tal. Nosotros ponemos en verde las que están buenas y las que no, las dejamos así. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de decirle esto está mal, porque acuérdate, nuestro cerebro busca dos tipos de direcciones, me alejo de o me acerco a nivel neurológico. Cuando tú en ningún momento pones que está mala esto, 3 más 2, 6, y le pones el rojo que está mala, sino que las que están bien le pones el verde y la otra la dejas así y se la devuelves, entonces el niño dice, ya va, esta está bien, esta está bien, esta está bien, esta está diferente. En ningún momento tienes el anclaje negativo en donde eres bruto, eres anormal, tienes que estudiar más, sino que ahora el cerebro del niño empieza a buscar cómo hago para que este resultado sea tan parecido a las buenas que tuve. Ojo, igualito en la evaluación, si era sobre 20, le pones 18, por decirte algo. Igualito le quitas los puntos. Ahora, en el momento que le das el examen, tiene que corregirlo ahí. Una vez que ya te devolvió el examen, ¿te acuerdas? Te dan el examen y tú te ibas. No, por favor, busca la respuesta diferente a la que tienes. Fíjate que en un momento he dicho mala ni incorrecta, sino busca la respuesta diferente a la que tienes comparada con las que tuviste. Y ahora estás enseñando al niño a que el error es parte del aprendizaje, sin ningún tipo de castigo. El castigo obviamente lo tiene en la nota. Sin embargo, en ningún momento le vas a hacer un ancla negativa con el resultado. Y créeme que
Eventualmente termina 3 más 2 5. Profesor, ay, perfecto. Le pones verde, sin embargo la nota ya la tiene y se va. Y eso crea en el individuo una tendencia a que cuando te equivoques es parte natural, es parte natural. Uno de los errores más grandes que hay cuando las personas quieren aprender un segundo idioma es que ya tienen anclajes negativos. Entonces, empiezas en la clase, my name, entonces la gente se ríe. Entonces, me equivoqué, soy bruto. Automáticamente cambia la química de tu cerebro, liberas neuroinhibidores y a partir de ese momento estás escuchando a la profesora como la profesora de Snoopy. Y estás perdiendo tu dinero. Los profesores que aprenden a utilizar la PNL en sus clases les ponen disfraces y entonces hacen diálogos y entonces es el zorro contra la chilindrina, qué sé yo, por decirte algo. Y obviamente si te equivocas te ríes. ¿Por qué? Porque el error es parte de los niños inconscientemente cuando tú lo llevas a otro país antes de los 18 años. ¿Por qué tú crees que lo aprenden más rápido? ¿Porque su cerebro es diferente? No, la única ventaja que tienen los niños sobre los adultos cuando aprenden un idioma nuevo a nivel neurológico es la capacidad de mimetizar el sonido. Por eso llevamos a nuestros niños ahorita para China y en un año hablan como Bruce Lee, literalmente, Jackie Chan, porque imitan perfectamente el acento. Ahora, la ventaja a nivel inconsciente es que ellos saben que equivocarse es parte del proceso. Por eso es que en ningún momento se cohiben. Es parte de el adulto, como ha sido condicionado por el sistema educativo formal, por eso es que tarda tanto tiempo en aprenderlo, porque la química de su cerebro normalmente está liberando neuroinhibidores porque el error está vetado. El error es algo que te castiga, el error es algo que te da pena y automáticamente cambia la química de tu cerebro. Entonces, cuando tú cambias ese reencuadras y pones que el error es parte del aprendizaje, y entonces la gente se ríe y dice, ok, mala mía. ¿Cómo es que se dice? My name. No, my name. My name. My name. Todo el mundo, perfecto. Cambia la química, ancla el sonido y la persona aprende 1000 veces más rápido. Créeme, 1000 veces más rápido. Un estudiante con un profesor de PNL habla, se defiende. Lo lanzas en paracaídas para Rusia con apenas 3 meses de clase y se defiende comparado con otro sistema. ¿Por qué? Porque vamos en función de cómo aprende ambas mentes. Claro, es que el aprendizaje también tiene que ser con la práctica. De eso se trata el aprendizaje por competencia. Tiene que haber, como dicen los americanos, hands-on. Tiene que haber la inmersión en el aprendizaje de parte de alumno y profesor. De por sí, fíjate que lamentablemente, las personas confunden entender con aprender. En la PNL, entender es el input de la información, el input, ¿no? Entra a través de la vista, de los oídos y tal. Ahora, yo te puedo explicar, tú sentado en el sofá de tu casa y a tu hijo, ¿verdad? En el sofá de tu casa, cómo nadar. Si yo estoy en la piscina, me están filmando y yo, ¿entendiste? Sí. ¿Tú eres derecho o zurdo? Zurdo, ok. Entonces es el brazo derecho cuando está adelante donde saca. ¿Entendiste? Sí. Y te mandan tu diploma porque aprendiste a nadar online. A esas personas yo las agarro, las monto en una lancha, media hora más adentro y los lanzo. Se mueren, ¿verdad? Porque nunca aprendieron. Aprender es cuando haces el output de la información. A ti te explican y luego tú lo tienes que hacer. La educación debe ser como aprender a desarmar y armar un motor con una persona que hace el primer paso y luego adivina qué, al lado estás tú y te llenas las manos de grasa y haces el primer paso y después el segundo. Te vas a cortar, te vas a pellizcar. Sin embargo, después cuando el profesor le dé inicio a su motor y luego tú estás al lado, le deja el inicio de tu motor, adivina qué, la experiencia es tuya, porque en tu cerebro quedó la vivencia, la experiencia. Entonces, aprender es el 90% de todo. El 10% es el input. Tú te imaginas que estés aprendiendo a conducir con las notas, con lo que escribiste, lleva que los apuntes, matas a las personas, a montar zanco. El aprendizaje debe ser como un deporte. Y para practicar un deporte, tú lo tienes que hacer. ¿Te acuerdas en física cómo tenías que hacer 25,000 despejes para que después del día del examen lo pudieses pasar? ¿Tú te imaginas que sí, ya entendí? Y ningún despeje hiciste. Exacto, te despejaban la cabeza a tu papá cuando te llegara la nota después. Entonces, el entender
es simplemente la entrada de la info. Y eso es lo que lamentablemente en esta nueva era en donde todo el mundo quiere hacer las cosas online, cree que es lo mismo. Y créeme que no. ¿Tú quieres hacer un curso de mecánica? Perfecto. Quiero ver las manos llenas de grasa. Quiero ver dónde te cortaste. Quiero ver cuando se te cayó el martillo en el pie. Porque eso es parte de la experiencia. Parte de la experiencia. La educación, estimado, debe ser considerada como un deporte. Tú te imaginas que Así vas para es. el gimnasio y el profesor te dice, bueno, agarra aquí estas dos cuerdas, respira para que entre un ATP y exhala para que entre ADP, y entonces haces el movimiento y tú, sí, profesor, ya entendí. ¿Entendiste? Ok, y te vas. Y al mes, profesor, mira, tengo los brazos todavía aguados. Ajá. Y Sí, pero es herniado. que yo entendí. No, no, es que tienes que venir para acá. Y si eso fuera en castellano, en física, en cualquier área de tu vida, créeme que las personas serían más, palabra tuya, competentes. Así es. Doctor, cuénteme sus redes sociales donde la gente pueda verificar y no solamente verificar, perdón, donde pueda obtener más información de las conferencias, de la información que usted quiera masificar, porque es muy, muy interesante de lo que ha hablado hoy. Chévere. En todas las redes sociales es Vivir PNL. Vivir PNL. De por sí estoy ahorita haciendo el primer tour por aquí por los Estados Unidos. Yo metí mi visa de talento cuando me quedé atrapado acá, cuando el COVID, ¿verdad? Yo soy parte del staff del doctor Richard Bandler, ¿verdad? Yo trabajo en cuando él está haciendo las certificaciones, trabajo con él. Y este fin de semana estuve en San Antonio, este fin de semana voy a estar en Miami, voy a dar 4 seminarios. Y son seminarios, ¿por qué? Porque yo enseño una habilidad y adivina qué, tú con una pareja vas a practicar la habilidad lingüística que te estoy enseñando. De tal manera que obviamente es hands-on, las manos llenas de grasa. Entonces, en Vivir PNL, Instagram, Twitter y obviamente vivirpnl.com está toda la información que las personas deseen, tanto para los seminarios, que es como una vitrina, un plato de degustación, o ya las certificaciones internacionales que deseen hacer. Buenísimo. Muchas gracias. Súper, súper interesante y por favor no dejen de visitar las redes sociales. Esto es un tema, mira, para toda la vida y para todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias por esta entrevista. Será hasta una nueva oportunidad. Agradecido.